Los pobres como tú no comen en lugares finos. Vete al McDonald's. Esas fueron las palabras que mi propia hija me gritó en la cara dentro del restaurante más elegante de la ciudad, frente a 50 personas que dejaron de comer solo para reírse de mi humillación. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y aprovecha. Ya me cuenta desde dónde estás escuchando esta historia en los comentarios. Mi nombre es Joaquín Ruiz, tengo 63 años, y nunca imaginé que viviría el peor momento de mi vida siendo humillado por la hija que crié solo después de quedar viudo. Valeria, mi única hija, hoy de 31 años, es una empresaria exitosa que se casó con Adrián, un hombre de familia adinerada que siempre me trató como si fuera invisible. Ese martes de octubre de 2024, Valeria me llamó por la mañana con una voz extrañamente formal. «Papá, necesito hablar contigo sobre algunos asuntos importantes. ¿Qué te parece si cenamos hoy en Le Bernardin? Yo hago la reserva». Le Bernardin era el restaurante más caro y sofisticado de la ciudad. Me sorprendí, pues Valeria raramente me invitaba a salir, mucho menos a un lugar tan elegante. Pensé que tal vez quería darme alguna buena noticia, o que finalmente íbamos a tener una conversación de padre e hija, como siempre soñé. Pasé toda la tarde eligiendo mi mejor ropa. No tenía nada realmente elegante en mi armario. Mi pensión de maestro no permitía grandes lujos. Pero elegí mi traje azul marino más bonito, el mismo que usaba en ocasiones especiales, y mis zapatos de cuero negro que, aunque no eran de marca, estaban bien cuidados. Llegué a Le Bernardin a las 19:30 en punto, como Valeria había pedido. El restaurante era aún más impresionante por dentro. Candelabros de cristal, mesas con manteles de lino blanco, camareros de uniforme impecable circulando entre clientes elegantemente vestidos. Me sentí un poco desplazado, pero pensé que Valeria estaría feliz de verme allí. Fue cuando divisé a mi hija sentada en una mesa redonda con otras 4 personas, 2 hombres de traje caro y 2 mujeres con joyas que brillaban incluso bajo la luz suave del restaurante. Reconocí al grupo. Eran los amigos ricos de Valeria, personas que había conocido superficialmente en algunas ocasiones, pero que siempre me trataron con esa educación fría y distante. Caminé hacia la mesa con una sonrisa en el rostro, saludando discretamente a Valeria. Fue cuando vi su expresión cambiar completamente. Sus ojos se agrandaron, no de alegría, sino de ¿horror? ¿Vergüenza? Miró rápidamente a sus amigos, después a mí, y su cara se puso completamente roja. «Valeria, querida», dije, acercándome a la mesa. «Perdón por el retraso, el tráfico estaba...» «¿Qué estás haciendo aquí?», me cortó secamente, levantándose de la silla con una expresión que nunca había visto antes. Los amigos dejaron de conversar y todas las miradas se volvieron hacia mí. «¿Cómo que qué estoy haciendo? Tú me invitaste a cenar, ¿recuerdas? Dijiste que necesitabas hablar sobre asuntos importantes». Valeria miró nerviosamente a sus amigos, que observaban la escena con curiosidad maliciosa. Pude ver que estaba mortificada por mi presencia allí, y eso me confundió completamente. «Papá, yo...» comenzó a tartamudear. «Pensé que entenderías que este no es exactamente tu tipo de lugar». Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. «¿Mi tipo de lugar? Valeria, tú me invitaste». Fue entonces cuando uno de los amigos, un hombre de cabellos grises que sabía era dueño de varias empresas, soltó una risita baja. «Valeria, ¿no me digas que este es tu padre?». La pregunta vino cargada de desdén, y vi a mi hija encogerse aún más. El silencio en la mesa se volvió pesado, y me di cuenta de que otras personas alrededor comenzaron a prestar atención a nuestra conversación. «Valeria», insistí, «¿estás bien? ¿Qué está pasando aquí?». Ella respiró profundo y sus próximas palabras destruyeron mi mundo. «Papá, francamente, llegaste aquí vestido así y crees que puedes sentarte a la mesa con nosotros. Mira a tu alrededor. Mira cómo se viste la gente aquí». Miré alrededor y entendí. Las mujeres usaban vestidos de diseñador, joyas caras, bolsos que probablemente costaban más que mi pensión de 3 meses. Los hombres llevaban trajes que parecían salidos de las páginas de revistas de moda. Y yo, con mi traje simple y mis zapatos sin marca, realmente desentonaba en aquel ambiente.
Pero, Valeria, traté de argumentar, tú me invitaste. Si sabías que este restaurante tenía un estándar específico, ¿por qué no me avisaste? Porque no imaginé que vendrías, explotó, hablando ahora más alto. Pensé que tendrías suficiente sentido común para entender que personas como tú no frecuentan lugares como este. El restaurante entero se detuvo. 50 pares de ojos se volvieron hacia nuestra mesa, algunos con curiosidad, otros con ese placer mórbido de quien asiste a un escándalo público. El murmullo de las conversaciones cesó completamente, e incluso los camareros pararon sus actividades para observar la escena. Sentí mi cara arder de vergüenza, pero aún traté de mantener la dignidad. Valeria, por favor, no me hables así. Soy tu padre. Y yo me avergüenzo de eso, gritó, haciendo que todos en el restaurante se voltearan completamente hacia nosotros. Los pobres como tú no comen en lugares finos. Vete al McDonald's, que es donde perteneces. Las risas de los amigos de Valeria resonaron por el restaurante silencioso, y sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Me avergüenzo de tener un padre tan mal vestido y sin clase social. Las palabras de Valeria resonaron por el restaurante como un martillo golpeando mi pecho. 50 personas dejaron completamente de comer para asistir al espectáculo de mi humillación pública. Valeria, por favor, susurré, tratando de mantener la voz baja con la esperanza de que ella también bajara el tono. Tú me invitaste a venir aquí. No entiendo qué está pasando. Pero mi hija estaba completamente fuera de control. Sus amigos ricos observaban la escena con esas sonrisas crueles que hacen las personas como ellos cuando se sienten superiores a otros. La mujer de cabellos rubio platinado que estaba sentada a su lado reconocí como la hija de un juez importante. No podía parar de reír. ¿Te invité? Valeria se rió alto, un sonido que no tenía nada de alegría. Papá, cuando dije que habláramos, pensé que tendrías la decencia de sugerir un lugar más adecuado a tu nivel social. Una cafetería simple, una hamburguesería, qué sé yo. Pero tú dijiste específicamente Le Bernardin, insistí, sintiendo las lágrimas comenzar a formarse en mis ojos. Tú hiciste la reserva. Hice la reserva para nosotros, señaló al grupo de amigos, y pensé que entenderías la indirecta cuando mencioné el lugar. Cualquier persona con un mínimo de noción social sabría que no pertenece aquí. Los amigos de Valeria explotaron en carcajadas. El hombre de cabellos grises aplaudió lentamente, como si estuviera viendo una presentación teatral. «Bravo, Valeria. Finalmente alguien con valor para decir la verdad». Una de las mujeres, usando un collar de perlas que probablemente costaba más que mi coche, se inclinó hacia adelante con interés mórbido. «Querida, ¿así es como le hablas a tu propio padre? ¡Qué valiente!». El comentario vino cargado de sarcasmo y admiración perversa, como si estuviera elogiando a Valeria por tener valor de humillarme públicamente. Vi a mi hija enderezarse, claramente sintiéndose validada por la aprobación de sus amigos. «Ustedes no entienden», dijo Valeria, dirigiéndose al grupo como si yo no estuviera allí. «Yo creé una imagen para mantener en este círculo social. Ustedes conocen a mi esposo Adrián, saben de la empresa que construí, de los negocios que cerramos juntos, y ahora aparece... Esto», gesticuló en mi dirección como si fuera un objeto, «vestido como un empleado doméstico, creyendo que puede sentarse a nuestra mesa». «Valeria», grité, ya sin poder controlar el tono de voz, «yo soy tu padre. Fui yo quien trabajó en 3 empleos para pagar tus estudios después de que tu madre murió. Fui yo quien se quedó despierto noches enteras cuando estabas enferma. ¿Cómo puedes hablarme así?». El restaurante entero estaba en silencio absoluto. Camareros, clientes, hasta el maitre se detuvo cerca de la entrada para observar la escena. Algunas personas susurraban entre sí, otras filmaban discretamente con sus celulares. Me sentí como un animal en exposición en el zoológico. Valeria se puso aún más roja, pero no de vergüenza, de ira. «Exactamente. Me recuerdas constantemente de dónde vengo. Mírate. Cabello mal cortado en una peluquería barata, ese traje que debe haber comprado en una tienda por departamentos, esos zapatos. Las madres de mis amigos frecuentan spas, usan ropa de diseñador, manejan coches importados.
Hice lo mejor que pude con lo que tenía, respondí, sintiendo la voz temblar. Nunca tuve mucho dinero, pero siempre me esforcé para... Y ese es exactamente el problema, me cortó nuevamente. Siempre te esforzaste para ser mediocre. Mira a dónde nos llevó eso. Tengo que mentir a las personas sobre mi origen porque me avergüenzo de ti. La rubia platinada soltó una risita cristalina. Valeria, nunca mencionaste que tu padre era tan... auténtico. La palabra auténtico salió de su boca como si fuera una enfermedad contagiosa. Los otros se rieron aún más alto, y Valeria pareció sentirse animada por la reacción del grupo. ¿Saben qué es lo más bochornoso?, continuó mi hija, ahora claramente exhibiéndose para los amigos. Probablemente vino en autobús hasta aquí. Imaginen, mi padre, bajando de un autobús público, en la puerta de Le Bernardin. La mesa explotó en carcajadas histéricas. El hombre de cabellos grises golpeó la mesa con tanta fuerza que hizo temblar las copas de vino. «Para, Valeria, me estás matando de risa». Y apuesto a que trajo esa billetera de cuero sintético que usa desde los años 90, añadió Valeria, señalando mi billetera negra simple. Miren, mientras ustedes usan Chanel y Louis Vuitton, mi padre usa una billetera que probablemente compró en un mercado. Miré hacia abajo, hacia mi billetera. Era realmente vieja, pero estaba limpia y bien cuidada. Había sido un regalo de Navidad que yo mismo me había dado hace 5 años, cuando logré ahorrar un poco de la pensión. En ese momento me sentí más pobre e inadecuado de lo que jamás me había sentido en la vida. «Por favor, Valeria», supliqué una última vez, «no me hagas esto. Si no quieres que cene aquí, me iré, pero no necesitas humillarme así frente a todas estas personas». Ella me miró con una frialdad que nunca había visto antes en los ojos de mi hija. «No entiendes, ¿verdad, papá? Ya me humillaste solo apareciendo aquí. Ahora toda esta gente sabrá que Valeria Ruiz, empresaria exitosa, tiene un padre que parece un conserje». Los amigos aplaudieron literalmente. Aplaudieron mi humillación como si fuera un show de comedia. Nunca me sentí tan pequeño, tan insignificante, tan avergonzado de existir como en aquel momento. Era imposible imaginar que en 3 días todo en mi vida cambiaría completamente. «¡Seguridad!», Valeria gritó levantando la mano para llamar la atención de los guardias del restaurante. «Por favor, saquen a esta persona de aquí. Está molestando nuestra cena». Mi corazón se detuvo. Mi propia hija estaba llamando seguridad para expulsarme como si fuera un mendigo cualquiera que había invadido el establecimiento. Las palabras salieron de mi boca en una súplica desesperada. «Valeria, por favor, no me hagas esto». Pero ella ya no me miraba más. Estaba conversando con sus amigos como si yo ya hubiera salido de allí, riendo y comentando sobre algunas personas que no conocen su lugar en el mundo. La mujer del collar de perlas jugaba con el colgante, claramente divirtiéndose con todo el espectáculo. 2 guardias uniformados se acercaron a nuestra mesa con pasos firmes. Uno de ellos, un hombre alto y moreno, me miró con una mezcla de pena y profesionalismo. «Señor, la persona que hizo la reserva está pidiendo que se retire del establecimiento». «Pero yo soy su padre», dije señalando a Valeria con la mano temblando. «Ella me invitó a venir aquí». El guardia miró hacia Valeria, claramente esperando alguna explicación o desmentido. Mi hija ni siquiera levantó los ojos del menú que estaba fingiendo leer. «Disculpe, señor», dijo el guardia, «pero voy a tener que pedirle que nos acompañe hasta la salida». «No, espera», grité tratando de acercarme a la mesa una vez más. «Valeria, mírame, soy yo, tu padre, el hombre que te crió solo. ¿Cómo puedes hacerme esto?». Fue entonces cuando Valeria finalmente levantó los ojos y me dio el golpe final. «Hazte un favor a ti mismo y ve a un lugar donde perteneces, un lugar para personas de tu clase social. Y por favor, no te identifiques más como mi padre para nadie aquí. Es demasiado bochornoso». El restaurante entero explotó en murmullos de shock. Incluso las personas que se estaban divirtiendo con la situación parecieron sorprendidas por la crueldad de las palabras. Escuché a una mujer susurrar a su esposo: «¡Qué horror! Nunca vi algo así». Pero los amigos de Valeria parecían estar divirtiéndose más que nunca. El hombre de cabellos grises levantó su copa de vino. «Bravo, Valeria.
Finalmente te libraste del peso de la familia. Un brindis por tu independencia. Un brindis, concordaron los otros, alzando las copas en celebración de mi humillación. Valeria sonrió por primera vez en esa noche terrible, claramente orgullosa de la aprobación del grupo. Gracias, chicos. No se imaginan lo liberador que es finalmente decir la verdad. Ahora puedo ser completamente honesta sobre mi origen sin tener que preocuparme por complicaciones familiares. Las lágrimas comenzaron a bajar por mi rostro sin control. 50 personas mirando, algunas filmando, otras riendo, y mi hija celebrando como si acabara de librarse de un problema que la molestaba desde hace años. «Señor, por favor», insistió el guardia, ya poniendo la mano en mi brazo suavemente. «No haga las cosas más difíciles para nosotros dos». Podría haber gritado, podría haber hecho un escándalo aún mayor, podría haber suplicado frente a todo el mundo. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. No de tristeza, sino de indignación. Una dignidad que no sabía que aún existía se levantó dentro de mi pecho. «No necesita tocarme», le dije al guardia, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Me iré solo». Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, aunque con el corazón destrozado. Con cada paso, escuchaba las carcajadas viniendo de la mesa de mi hija, comentarios maliciosos sobre mi apariencia, mi clase social, mi educación. «Miren cómo camina», se rió la rubia platinada. «Parece que está desfilando en una pasarela». «Pobrecito», dijo otro amigo, «probablemente nunca estuvo en un lugar tan elegante en la vida. Debe estar impresionado con la decoración». Valeria no dijo nada más. Estaba demasiado ocupada celebrando con los amigos, pidiendo más vino, riendo demasiado alto, claramente aliviada por haberme eliminado de su vida social de una vez por todas. En la puerta del restaurante, me detuve por un segundo y miré hacia atrás. Mi hija estaba brindando nuevamente, probablemente celebrando su libertad del padre bochornoso. Los camareros volvieron al trabajo, los otros clientes retomaron sus conversaciones y la vida en Le Bernardin continuó como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Salí a la calle fría de octubre, solo, humillado, con la sensación de que la hija que crié había muerto y sido reemplazada por una extraña cruel que no reconocía. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sí, Valeria tenía razón, había llegado en autobús. Aún podía escuchar el eco de las carcajadas viniendo del restaurante. En ese momento, sentado en la parada del autobús con mi traje azul marino, que ahora parecía más inadecuado que nunca, no tenía idea de que en exactamente 3 días mi vida cambiaría de una forma que ni en mis sueños más locos podría imaginar. Por ahora, yo era apenas Joaquín, el padre rechazado que no conocía su lugar en el mundo. Pero el universo ya estaba preparando una sorpresa que transformaría todo para siempre. 3 días habían pasado desde la peor noche de mi vida. 3 días en los que no pude parar de revivir cada palabra cruel que Valeria dijo, cada carcajada de sus amigos, cada mirada de pena o diversión de los otros clientes del restaurante. Apenas había salido de casa, demasiado avergonzado para enfrentar el mundo exterior. Era un viernes por la mañana cuando sonó el teléfono. Estaba en la cocina, revolviendo distraídamente una taza de café que ya se había enfriado, aún en bata, sin ganas de arreglarme para otro día vacío. El número en la pantalla era desconocido, y por un momento pensé en no contestar, pero algo me hizo tomar el teléfono. ¿Aló? Mi voz salió ronca, aún marcada por los 3 días de llanto intermitente. «Buenos días. Hablo con el señor Joaquín Ruiz Santos». La voz era de un hombre mayor, formal, respetuosa. «Sí, soy yo». Fruncí el ceño, imaginando si sería algún vendedor o encuesta de opinión. «Mi nombre es Dr. Ramón Vidal. Soy abogado del despacho Vidal en Asociados. ¿Tiene algunos minutos para conversar?» «Es sobre su tío Basilio Santos». Tío Basilio. El nombre me golpeó como un rayo. Hacía años que no pensaba en él. Basilio era hermano menor de mi difunta esposa, Carmen. Cuando Carmen murió hace 15 años,
Basilio me ayudó con algunas cuestiones burocráticas y después prácticamente desapareció de nuestras vidas. Sabía que se había mudado a Madrid, donde tenía algunos negocios, pero el contacto se limitó a tarjetas de Navidad esporádicas. Claro, doctor. ¿Qué pasó con el tío Basilio? Hubo una pausa del otro lado de la línea y mi corazón se disparó. Lamento tener que informar que el señor Basilio falleció la semana pasada a consecuencia de complicaciones cardíacas. Estaba internado en una clínica privada aquí en Madrid. Las piernas se me debilitaron y tuve que sentarme. Tío Basilio había muerto y yo ni sabía que estaba enfermo. Yo no tenía idea. Nadie me avisó que estaba mal. El señor Basilio era muy reservado sobre cuestiones personales, don Joaquín. Pero el motivo de mi llamada es otro. Usted fue mencionado en su testamento. ¿Testamento? Eso no tenía sentido. Yo apenas tenía contacto con tío Basilio en los últimos años. Doctor, creo que hay algún error. Yo y Basilio no éramos cercanos. No hay error, señor. Según el documento que tengo aquí, firmado en marzo de este año, el señor Basilio le dejó todos sus bienes. Sentí como si el mundo hubiera parado de girar. Todos los bienes. Doctor, ¿de qué exactamente estamos hablando? Don Joaquín, usted acaba de heredar aproximadamente 13 millones de euros, además de 2 inmuebles en Madrid, un apartamento de 3 habitaciones en Salamanca y una casa de campo en Toledo. También hay algunas acciones e inversiones que se valorizaron considerablemente a lo largo de los años. 13 millones de euros. Las palabras resonaron en mi cabeza sin tener sentido. Yo, que 3 días atrás había sido humillado y llamado pobre frente a 50 personas, me había convertido en millonario. Doctor, esto no puede ser real. ¿Por qué Basilio me dejaría todo a mí? Él dejó una carta explicativa, don Joaquín. ¿Puedo leer algunos fragmentos? Por favor, susurré aún en shock. Escuché el ruido de papeles siendo manejados, y entonces la voz del abogado volvió. Cito: Joaquín fue la única persona de la familia que mantuvo contacto conmigo después de la muerte de mi hermana Carmen. Incluso cuando me alejé y me mudé a Madrid, él siempre se acordó de mí en Navidad y en mi cumpleaños, enviando tarjetas cariñosas y preguntando por mi salud. En todos estos años, nunca me pidió nada, nunca quiso saber sobre mi patrimonio, apenas demostraba cariño genuino de familia. Las lágrimas comenzaron a bajar por mi rostro, pero esta vez no eran de tristeza. El abogado continuó. Siempre admiré cómo crió a Valeria solo después de quedar viudo, trabajando incansablemente para darle educación y oportunidades a la niña. Seguí de lejos su crecimiento y me enorgullecí cuando supe que se convirtió en una empresaria exitosa. Joaquín merece tener seguridad financiera para vivir sus últimos años con dignidad, sin depender de nadie. La ironía era tan cruel que casi reí. Tío Basilio me había dejado una fortuna justamente por haber criado a Valeria sola, por haberme sacrificado por ella, y 3 días atrás, esa misma Valeria me había expulsado de un restaurante llamándome pobre y sin clase. Hay más, don Joaquín. Le dejo todo porque sé que usará este dinero con sabiduría y bondad, cualidades que siempre demostró tener. Espero que esta herencia le dé la libertad de hacer las elecciones que siempre quiso hacer, pero nunca pudo por limitaciones financieras. Me quedé en silencio por algunos minutos, tratando de procesar la información. 13 millones de euros. Apartamento en Salamanca, casa de campo, inversiones. Había pasado de rechazado a millonario en cuestión de días. Doctor, ¿qué necesito hacer? Usted necesita venir a Madrid para firmar algunos documentos y comenzar el proceso de transferencia de los bienes. Puedo programar para el próximo lunes, si le conviene. Por supuesto, doctor. Estaré allí. Cuando colgué el teléfono me quedé sentado en la cocina por mucho tiempo, mirando la pared. 3 días atrás, Valeria me había humillado públicamente, gritando que personas pobres como yo no comían en lugares finos. Me había llamado peso muerto, bochorno, carga social. Ahora tenía dinero suficiente para comprarle Bernardán entero si quisiera. Pero lo que más me emocionó no fue el dinero en sí, fue saber que alguien, en algún lugar, me había valorado. Tío Basilio, incluso distante,
Había reconocido mi esfuerzo, mi carácter, mi dedicación a la familia. Él había visto en mí cualidades que mi propia hija se negaba a reconocer. Tomé una de las últimas tarjetas de Navidad que envié a Basilio, guardada en un cajón con otros recuerdos. Era simple, con un mensaje básico deseando salud y felicidad. Nunca imaginé que esos pequeños gestos de cariño hubieran significado tanto para él. Esa tarde, por primera vez en 3 días, tomé una ducha larga, elegí ropa decente y salí de casa. No para ir al supermercado o pagar cuentas, sino para caminar por las calles con la cabeza en alto. Ya no era Joaquín, el padre rechazado y humillado. Ahora era Joaquín, heredero de una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Y Valeria no tenía la menor idea de lo que estaba por venir. El viaje en tren hasta Madrid nunca me había parecido tan surreal. Yo, que una semana atrás había sido humillado por usar transporte público, ahora iba a buscar una herencia de 13 millones de euros. La ironía no pasó desapercibida mientras observaba el paisaje por la ventana, pensando en cómo la vida puede cambiar drásticamente en cuestión de días. El despacho del doctor Ramón Vidal estaba ubicado en la calle Serrano, en una zona elegante que respiraba dinero y poder. El edificio comercial de cristal espejado tenía 20 pisos, y el despacho ocupaba todo el 15º piso. Cuando salí del ascensor, una recepcionista impecablemente vestida me recibió con cortesía profesional. «Don Joaquín, el doctor Vidal lo está esperando». El despacho del abogado era impresionante. Estanterías repletas de libros jurídicos, cuadros con diplomas y certificaciones, un escritorio de caoba que parecía costar más que mi coche. Pero lo que más me llamó la atención fue la gentileza genuina con que doctor Vidal me recibió. «Don Joaquín, es un placer conocerlo personalmente. Basilio hablaba de usted con mucho cariño. Era un hombre de unos 60 años, cabellos grises, ojos bondadosos detrás de gafas graduadas. Doctor, aún no puedo creer que esto esté pasando. Una semana atrás yo estaba...». Me detuve, dándome cuenta de que no necesitaba compartir mi humillación con un extraño. Basilio era un hombre muy observador, don Joaquín. Me contó sobre las tarjetas que usted enviaba, sobre cómo siempre preguntaba por él cuando llamaba en Navidad. Dijo que usted era la única persona de la familia que lo trataba como persona, no como una obligación social. El doctor Vidal abrió una carpeta voluminosa sobre el escritorio. «Vamos a los documentos. El patrimonio de Basilio es más sustancial de lo que mencioné por teléfono. Durante las siguientes 2 horas, mi cabeza giró con números e información. Además de los 13 millones en cuenta corriente, había acciones de empresas que Basilio había comprado décadas atrás y que se habían valorizado exponencialmente. El apartamento en Salamanca estaba valorado en 900.000 euros, la casa de campo en Toledo, otros 700.000. En total, don Joaquín, estamos hablando de aproximadamente 15,8 millones de euros en patrimonio líquido. Casi 16 millones. Tuve que repetir el número mentalmente varias veces para que tuviera sentido. Basilio también dejó algunas orientaciones específicas, continuó el abogado, retirando un sobre lacrado de la carpeta. Esta carta debe ser abierta solamente por usted. Con las manos temblando, rompí el lacre y desdoblé las hojas manuscritas. La letra cuidadosa de Basilio me trajo lágrimas a los ojos. «Querido Joaquín, si estás leyendo esto, es porque partí, y ahora tienes recursos para vivir con dignidad. Siempre admiré tu fuerza y determinación. Seguí de lejos cómo criaste a Valeria sola, trabajando día y noche para darle oportunidades. Sé que renunciaste a tu propia felicidad varias veces por causa de esa niña. Paré de leer por un momento, secándome las lágrimas. Espero que Valeria se haya convertido en la mujer que soñabas que fuera. Tengo la certeza de que ahora cuida bien de ti, como tú cuidaste de ella toda la vida. Este dinero no es para que dependas de nadie, sino para que tengas libertad de elegir cómo quieres vivir tus próximos años. Si tío Basilio supiera lo que Valeria me había hecho una semana atrás, probablemente reescribiría esa carta, pero decidí que él no necesitaba saberlo. Su imagen de la nieta que admiraba podía continuar intacta en su memoria.
Usa este dinero para ser feliz, Joaquín. Viaja, conoce lugares nuevos, ayuda a quien lo necesite. Sé que lo harás naturalmente. Recuerda, mereces todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Terminé de leer con el corazón apretado. Basilio me había dejado no apenas dinero, sino también un voto de confianza que mi propia hija me había negado. Doctor, ¿cuánto tiempo toma para que todos los procedimientos legales estén listos? Cerca de 2 semanas para liberación total de los recursos, pero puedo adelantar una cantidad substancial aún hoy para sus necesidades inmediatas. 2 horas después, salí del banco con una tarjeta de débito especial para clientes premium y 500.000 euros disponibles para uso inmediato. La gerente, una mujer elegante de mediana edad, me trató con una deferencia que nunca había experimentado. Don Joaquín, tenemos asesores financieros especializados para clientes de su perfil. También ofrecemos servicios de personal shopper y conserjería para facilitar su nueva rutina. Nueva rutina. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras caminaba por las calles de Madrid. En cuestión de horas, había dejado de ser un jubilado de clase media para convertirme en un hombre rico, pero aún no había procesado completamente lo que eso significaba. Mi primera decisión fue simbólica. Entré en una tienda de ropa elegante en la calle Goya. No una tienda cara solo para ostentar, sino un lugar donde pudiera comprar piezas de calidad que me hicieran sentir digno y bien vestido. El vendedor, un joven simpático, me ayudó a elegir 3 conjuntos clásicos, elegantes pero apropiados para mi edad. Cuando pagué con la tarjeta Premium, vi el respeto inmediato en su mirada. «Usted tiene un gusto excelente», me dijo, mientras envolvía las ropas en bolsas sofisticadas. «Estas piezas van a durar años y nunca van a pasar de moda». Por la tarde, fui al peluquero más reconocido de la zona. Por primera vez en la vida, no necesité elegir el corte basándome en el precio, sino en lo que realmente me quedaría bien. Salí de allí sintiéndome renovado, con un corte moderno que disimulaba la edad y destacaba mis rasgos. En el hotel 5 estrellas donde decidí pasar la noche antes de volver a casa, me senté en la terraza de la habitación contemplando la ciudad iluminada. En una semana, había pasado de la peor humillación de mi vida a convertirme en un hombre financieramente independiente. Pero lo que más me tocaba no era el dinero en sí, era la sensación de haber sido valorado, de haber sido considerado digno de amor y cuidado por alguien que apenas convivió conmigo en los últimos años. Tío Basilio había visto en mí cualidades que mi propia hija se negaba a reconocer. Y ahora, por primera vez en 63 años, tenía recursos para mostrar al mundo, y especialmente a Valeria, exactamente quién era Joaquín Ruiz Santos. 2 semanas habían pasado desde que descubrí la herencia, y mi vida cambió de una forma que jamás imaginé posible. No solo por el dinero, que ahora estaba totalmente disponible en mi cuenta, sino por la sensación liberadora de poder hacer elecciones basadas en lo que yo quería, no en lo que mi presupuesto permitía. El apartamento que alquilé en el centro de la ciudad era un mundo diferente de mi antigua casa simple. 3 habitaciones, sala amplia con vista al parque, cocina moderna totalmente equipada y, lo más importante, era mi espacio, donde nadie podría decirme que no era bienvenido. Lo primero que hice fue contratar un personal shopper profesional, no para comprar ropa extravagante o de marca solo por ostentación, sino para armar un guardarropa elegante y apropiado para un hombre de mi edad con mi nueva posición social. «Don Joaquín», me dijo Patricia, la asesora de imagen que me acompañó durante toda una mañana de compras, «usted tiene un estilo natural muy elegante. Vamos apenas a realzar eso con piezas de calidad». Salí de las tiendas con conjuntos clásicos, trajes sofisticados, zapatos cómodos pero elegantes, carteras de cuero legítimo y hasta algunas piezas de joyería discreta. Por primera vez en la vida, no necesité mirar etiquetas de precio antes de decidir si me gustaba algo. Pero la transformación más significativa no fue externa. Era la manera como me sentía al despertarme todos los días. Hacía semanas no sentía esa opresión en el pecho al recordar las palabras crueles de Valeria. El dolor aún estaba allí,
pero había sido reemplazado por una determinación que no sabía que poseía. Me matriculé en un curso de administración financiera en una escuela privada. Quería entender cómo gestionar mi patrimonio con inteligencia, no apenas gastarlo. El profesor, un señor experimentado llamado Dr. Roberto, quedó impresionado con mi dedicación. Don Joaquín, usted tiene una capacidad natural para planificación financiera. En 2 semanas ya domina conceptos que otros alumnos tardan meses en entender. También comencé a frecuentar un spa y gimnasio exclusivos, no por vanidad, sino porque finalmente podía cuidarme de la forma que siempre quise, pero nunca pude. Masajes terapéuticos para los dolores de espalda acumulados de años trabajando pesado, clases de pilates para mantener la flexibilidad, tratamientos faciales para rejuvenecer la piel. Usted está radiante, comentó la esteticista durante mi tercera sesión. Parece 10 años más joven de cuando comenzó. Lo más gratificante era poder ayudar a otras personas discretamente. Descubrí una institución que cuidaba a ancianos abandonados por las familias, una ironía que no pasó desapercibida, y comencé a hacer donaciones mensuales generosas. No sabe la diferencia que está haciendo en la vida de esas personas, me dijo hermana Beatriz, la coordinadora, cuando visité el lugar. Conseguimos mejorar la alimentación, comprar equipos nuevos, contratar más enfermeros. También patrociné becas de estudio para 3 jóvenes de familias necesitadas en una universidad privada. Ver la gratitud en los ojos de aquellos estudiantes me emocionaba más que cualquier compra personal. Durante ese periodo de transformación, mantuve sigilo absoluto sobre mi nueva condición. No quería que nadie, especialmente Valeria, supiera todavía. Había un plan formándose en mi mente, una necesidad de justicia que crecía cada día. Cambié mi número de teléfono y dirección sin avisar a nadie. Quería control total sobre cuándo y cómo revelaría mi nueva realidad. Las pocas personas que me conocían en el barrio antiguo comentaban sobre mi desaparición, pero yo no estaba listo para explicaciones. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza de mi apartamento, observando el movimiento del parque, reflexioné sobre cómo la vida me había sorprendido. Hace un mes era un hombre humillado, rechazado por la propia hija, cuestionando mi valor como persona. Ahora tenía recursos suficientes para vivir cómodamente por el resto de la vida, independencia total, y por primera vez en décadas, autoestima. Pero había una herida que el dinero no podía curar completamente: la traición de Valeria, no la traición financiera. Yo nunca había dependido de ella para nada, sino la traición emocional. El descubrimiento de que la hija por la cual sacrifiqué tanto sentía vergüenza de mí. Esa noche, decidí que era hora de avanzar hacia la siguiente fase de mi plan. Tomé el teléfono y llamé a un detective privado recomendado por el doctor Vidal. Buenas noches, aquí es Joaquín Ruiz. Me gustaría contratar sus servicios para investigar la situación financiera de una persona. Discretamente. Por supuesto, señor. ¿De quién se trata? Mi hija Valeria Ruiz. Necesito saber exactamente cómo andan los negocios de ella. Si Valeria me había humillado en público, llamándome pobre y sin clase, era hora de descubrir si su propia situación financiera era tan sólida como quería hacer parecer en esa noche terrible en Le Bernardin. 3 días después, recibí un informe detallado que me dejó impactado. La empresa de Valeria estaba enfrentando serios problemas financieros. Había perdido 2 clientes importantes, tenía deudas significativas con proveedores y estaba corriendo riesgo real de bancarrota. Su vida lujosa era mantenida básicamente por tarjetas de crédito y préstamos. El apartamento donde vivía estaba financiado hasta el límite y constantemente atrasaba las cuotas. Valeria Ruiz, la mujer que me expulsó de un restaurante por ser pobre, en realidad estaba quebrada. La ironía era tan perfecta que casi me reí, pero no era hora de reír todavía. Era hora de prepararme para el momento en que nuestros caminos se cruzarían nuevamente. Y yo sabía que ese momento no tardaría mucho en llegar. Mientras yo vivía mi transformación en secreto, Valeria estaba enfrentando la peor crisis financiera de su vida empresarial. El informe del detective me había dado apenas un vistazo de la realidad. La situación era aún más grave de lo que imaginaba.
A través de una amiga en común, supe que Valeria había perdido el mayor cliente de su empresa de consultoría en marketing digital. La Corporación Mendoza, responsable por el 40% de los ingresos anuales, canceló el contrato después de descubrir irregularidades en la prestación de cuentas. Está desesperada, me contó doña Silvia, una vecina antigua que encontré por casualidad en el supermercado. Mi cuñada trabaja en el edificio comercial donde está la empresa de ella. Dijo que despidió a la mitad de los empleados la semana pasada. Fingí sorpresa, pero por dentro sentía una mezcla extraña de satisfacción y pena. Satisfacción por la justicia poética de la situación, pena por la niña que crié y que estaba perdiendo todo por orgullo y arrogancia. El detective me enviaba informes semanales detallados. Valeria estaba tratando desesperadamente de encontrar nuevos inversionistas, pero su reputación en el mercado había sido afectada después de que algunos clientes descubrieran que inflaba números y prometía resultados imposibles. La situación empeoró cuando el banco ejecutó una de las garantías de un préstamo empresarial. El coche importado que Valeria tanto ostentaba, un BMW que adoraba exhibir para los amigos, fue embargado un martes en la puerta de la propia oficina. Fue bochornoso, relató el investigador por teléfono. Los empleados que aún quedaban vieron todo. Algunos clientes que estaban en el edificio también presenciaron el embargo. Pero el golpe más duro vino cuando descubrí que Adrián, su esposo, había pedido separación. Según el informe, él había descubierto las deudas reales de Valeria y decidió protegerse financieramente antes de que la situación empeorara. El esposo de ella contrató un abogado especializado en derecho de familia, informó el detective. Él quiere garantizar que sus bienes personales no sean afectados por las deudas empresariales de ella. Valeria, que un mes atrás me humilló en público por ser pobre, ahora estaba perdiendo todo: empresa, matrimonio, estatus social y, principalmente, el respeto de los amigos ricos que tanto admiraba. A través de doña Silvia, supe que había buscado a algunos de los mismos amigos que se rieron de mi humillación en Le Bernardin, pidiendo préstamos o sociedades. Todos rechazaron, alegando momento inadecuado para nuevas inversiones. Gracioso cómo los amigos desaparecen cuando se acaba el dinero, ¿no?, comentó doña Silvia, con esa sabiduría popular que siempre admiré. Recuerdo cuando ella era pequeña. Tú trabajabas tanto para darle todo lo mejor. Si ella supiera cómo Valeria me trató en esa noche terrible, probablemente no tendría tanta compasión. El informe más reciente mostraba que Valeria había comenzado a vender pertenencias personales para tratar de salvar lo que quedaba de la empresa. El reloj Cartier, regalo de casamiento, fue vendido en una subasta online. Los muebles de diseñador del apartamento, empeñados en una financiera. Pero lo que más me llamó la atención fue una información específica. Valeria estaba tratando de localizarme. La investigada hizo varias llamadas al número antiguo del padre, decía el informe. También fue vista en el barrio donde él vivía, preguntando a vecinos sobre su paradero. Parece estar desesperada por hacer contacto. Ahora ella quería hablar conmigo. Después de llamarme peso muerto, de expulsarme de un restaurante frente a 50 personas, de decir que se avergonzaba de tener un padre como yo, ahora Valeria me estaba buscando. No necesitaba ser adivino para saber el motivo. Mujeres como mi hija solo buscan a los padres cuando necesitan algo. Probablemente había descubierto sobre la muerte del tío Basilio y quería saber si yo había heredado algún dinero. O tal vez estaba tan desesperada financieramente que pensó en pedir préstamos hasta al padre pobre que tanto la avergonzaba. La ironía de la situación era deliciosa. Mientras ella me buscaba pensando que encontraría al mismo hombre humillado y dependiente de antes, yo me había convertido en exactamente lo opuesto: independiente, financieramente seguro y principalmente libre para elegir si quería o no tenerla en mi vida. Decidí que era hora de facilitar el encuentro que Valeria tanto buscaba, pero sería en mis términos, en mi hora y a mi manera. Llamé a doña Silvia. Si alguien pregunta por mí nuevamente, puedes dar mi nueva dirección. Es calle de las Palmeras, 847, apartamento 1205.
Era hora de permitir que mi hija descubriera personalmente lo que pasa cuando se subestima a una persona. Era hora de que Valeria conociera al nuevo Joaquín Ruiz Santos, el hombre que ella había creado al rechazarme tan cruelmente, y esta vez yo estaría en control de la situación. El timbre sonó un jueves por la tarde, mientras degustaba un té importado en la terraza de mi apartamento. A través del interfono, escuché una voz que no oía hacía más de un mes, pero que reconocí inmediatamente, aunque cargada de ansiedad y desesperación. «¿Papá? Soy yo, Valeria. Por favor, necesito hablar contigo». Me quedé algunos segundos en silencio, saboreando el momento. Después de semanas buscándome, mi hija finalmente me había encontrado. Pero la mujer que vendría a conocer ahora era muy diferente de aquella que expulsó de Le Bernardin. «Sube. Apartamento 1205». Usé los minutos que le tomó subir para mirarme en el espejo del hall. Estaba usando un conjunto elegante de lino beige, cabello perfectamente arreglado en el nuevo corte que me había hecho una semana antes, maquillaje sutil pero impecable. Nada extravagante, apenas un señor bien cuidado y con clase. Cuando abrí la puerta, la expresión en el rostro de Valeria fue impagable. Sus ojos se agrandaron al verme, después recorrieron rápidamente mi apariencia, desde las joyas discretas hasta los zapatos de cuero legítimo, antes de volverse hacia el interior del apartamento lujoso detrás de mí. «¿Papá?», dijo, como si no tuviera certeza de que realmente era yo. «Estás diferente. Entra, Valeria». Pasó por la puerta aún mirando alrededor con incredulidad. El apartamento era elegante sin ser ostentoso, muebles de calidad, obras de arte en las paredes, una vista espectacular del parque por la ventana panorámica de la sala. «Papá, yo no entiendo. ¿Cómo estás viviendo aquí? Este apartamento debe costar una fortuna». Indiqué el sofá de cuero italiano para que se sentara mientras me acomodé en el sillón de enfrente. La observé atentamente. Estaba visiblemente más delgada, con ojeras profundas, usando un traje que reconocí como de hace 3 años. Probablemente una de las pocas piezas buenas que aún no había vendido. «¿Quieres un café? ¿O prefieres té? Tengo algunos importados muy buenos». «Papá, por el amor de Dios, explícame qué está pasando aquí. La última vez que nos vimos, vivías en ese apartamento pequeño, y ahora», gesticuló alrededor, «ahora estás viviendo como un rey». Me serví una taza de té con calma deliberada, dejando que el silencio se prolongara. Valeria estaba claramente nerviosa, moviéndose en el sofá, los ojos recorriendo el ambiente, como si tratara de entender un rompecabezas imposible. «La última vez que nos vimos», dije finalmente, «me expulsaste de un restaurante frente a 50 personas. Dijiste que te avergonzabas de tener un padre como yo, que los pobres como yo no comían en lugares finos». Valeria bajó los ojos, claramente avergonzada. «Papá, sobre esa noche estaba estresada, los negocios no estaban yendo bien, los amigos estaban...». «Ah, sí, los amigos». Tomé un sorbo del té. ¿Esos mismos amigos que se rieron de mi humillación? ¿Los mismos que ahora se niegan a prestarte dinero? Su rostro se puso pálido. «¿Cómo sabes sobre...?» «Valeria, querida, cuando tienes recursos tienes acceso a información, y sé exactamente cómo andan tus negocios». Ella se inclinó hacia adelante, ahora con una expresión desesperada. «Papá, si sabes sobre mi situación, entonces entiendes que necesito ayuda. Estoy pasando por la peor crisis de mi vida. Adrián me dejó, la empresa está quebrando, perdí todos mis clientes importantes». Y pensaste, voy a buscar a mi padre, ese hombre pobre y sin clase que me avergonzaba tanto. No fue así. Yo te estaba buscando hace semanas porque quería pedirte disculpas. Me reí suavemente, un sonido que claramente la incomodó. «Valeria, me buscaste porque necesitas dinero. Vamos a ser honestos uno con el otro, por lo menos una vez en la vida». Se quedó en silencio por algunos momentos, claramente pesando sus opciones. Cuando habló nuevamente, había una vulnerabilidad en la voz que no escuchaba desde que era niña. «Está bien, sí, necesito ayuda financiera, pero también quiero pedirte disculpas, papá. Esas cosas que dije esa noche fueron terribles. Sé que fueron. Fueron terribles porque realmente pensabas así, Valeria.
¿O aún piensas? No, quiero decir, estaba tratando de impresionar a esas personas, mostrar que tenía éxito, que había subido en la vida a mis expensas. Lo sé que fue equivocado. Pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde pequeña cuando estaba nerviosa. Papá, por favor, sé que no merezco tu ayuda después de lo que hice, pero estoy desesperada. Si consigo unos 200.000 euros, puedo salvar la empresa, reconquistar algunos clientes. 200.000 euros, menos del 2% de mi herencia. Una cantidad que podría dar sin ni siquiera sentir diferencia en el presupuesto. ¿Y por qué crees que tengo 200.000 euros para prestar, Valeria? Miró alrededor nuevamente. Porque obviamente tienes dinero ahora. Este apartamento, tu ropa, estás completamente diferente. ¿Cómo conseguiste todo esto? Había llegado la hora de la revelación que había planificado cuidadosamente. El momento de mostrar a Valeria exactamente lo que había perdido cuando decidió humillarme públicamente. El tío Basilio murió hace 6 semanas, Valeria. ¿Tío Basilio? Frunció el ceño claramente tratando de recordar. ¿El hermano de mamá? Pero yo ni tenía contacto con él. Exacto, tú no tenías, pero yo sí. Valeria me miró sin entender a dónde quería llegar. Me dejó todo, hija, toda la herencia. 15.800.000 euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Valeria pasó por una secuencia de expresiones que jamás olvidaré. Confusión inicial, incredulidad y finalmente shock absoluto. Abrió y cerró la boca varias veces antes de conseguir articular alguna palabra. 15.800.000 euros. Su voz salió como un susurro estrangulado. Así mismo, Valeria, tu padre, pobre y sin clase, ahora es multimillonario. Llevó las manos a la cabeza, como si estuviera tratando de procesar una información imposible de aceptar. Pero, ¿cómo? ¿Por qué tío Basilio te dejaría todo a ti? Ustedes apenas se hablaban. Justamente por eso. Me levanté y caminé hasta la ventana, contemplando la vista del parque. Basilio valoraba calidad sobre cantidad, Valeria. Yo le enviaba tarjetas en Navidad y en su cumpleaños hace 15 años. Lo llamaba preguntando por su salud. Nunca pedí nada a cambio. Nunca quise saber sobre dinero. Apenas mantuve contacto por cariño de familia. Dios mío. Valeria murmuró aún sosteniendo la cabeza entre las manos. 15 millones. Basilio dejó una carta explicando sus motivos. Puedo leer algunos fragmentos para ti. Tomé la carta del cajón de la mesa de centro. Había memorizado cada palabra, pero me gustaba releerla en los momentos difíciles. Escribió: Joaquín fue la única persona de la familia que me trató con cariño genuino después de la muerte de mi hermana Carmen. Siempre admiré cómo crió a Valeria solo, trabajando incansablemente para darle oportunidades a la niña. Valeria levantó la cabeza bruscamente. ¿Habló de mí? Habló, sí. Seguí de lejos su crecimiento y me enorgullecí cuando supe que se había convertido en una empresaria exitosa. Basilio tenía una imagen muy positiva de ti, Valeria. Pensaba que cuidabas bien de mí. La ironía de las palabras golpeó a Valeria como un puñetazo en el estómago. Sabía que había traicionado completamente la confianza que el tío abuelo tenía en ella. Papá, si hubiera sabido que tío Basilio pensaba así de mí, ¿habrías hecho qué? ¿Me tratarías mejor solo por interés financiero? Valeria se quedó en silencio, claramente sin respuesta para esa pregunta. Continué leyendo. Joaquín merece tener seguridad financiera para vivir sus últimos años con dignidad, sin depender de nadie. Le dejo todo porque sé que usará este dinero con sabiduría y bondad. Sabiduría y bondad, repitió Valeria lentamente. Dos cosas que no demostré contigo esa noche en el restaurante. Exacto. Se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello repetidamente. Papá, tienes que entender, estaba desesperada por impresionar a esas personas. Ellos representaban contratos millonarios, oportunidades de negocio. Y para impresionarlos, me humillaste públicamente. Lo sé, y ahora estoy pagando el precio. Paró de caminar y me encaró. Perdí todo, papá. La empresa, el matrimonio, los amigos, el respeto,
Y descubrir ahora que tú eres rico, completé la frase con frialdad. Es como si el universo me estuviera castigando por la forma cruel como te traté. Volví a sentarme en el sillón, observándola con atención. Valeria, ¿quieres saber cuándo supe de la herencia? ¿Cuándo? 3 días después de que me expulsaras de Le Bernardin. 3 días después de que gritaras para 50 personas que era demasiado pobre para comer en lugares finos. El impacto de esa información hizo que Valeria literalmente se tambaleara. Se apoyó en el brazo del sofá, el rostro pálido como papel. 3 días. Dios mío, papá. Durante todo este tiempo que estuve buscándote, tratando de encontrar una forma de disculparme, ya eras multimillonario. Durante todo este tiempo que estuviste quebrando, perdiendo clientes, vendiendo tus pertenencias, yo estaba aquí, con recursos suficientes para resolver todos tus problemas financieros. Valeria cayó pesadamente en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Arruiné todo, ¿verdad? Si no hubiera sido tan orgullosa, tan cruel esa noche. Si no hubiera sido tan cruel, ¿qué, Valeria? ¿Me tratarías bien solo porque tengo dinero? No, debería tratarte bien porque eres mi padre, porque sacrificaste todo por mí cuando era niña, porque mereces respeto independientemente de cuánto dinero tengas en el banco. Por primera vez desde que llegó, vi algo que parecía arrepentimiento genuino en sus ojos. Tienes razón, continuó, la voz embargada. Me transformé en una persona horrible. Puse estatus social por encima de la familia, dinero por encima de los sentimientos, y ahora, gesticuló impotente, ahora descubrí que rechacé exactamente a la persona que podría salvarme. Valeria, no me rechazaste por no tener dinero. Me rechazaste porque sientes vergüenza de tus orígenes, y eso es algo que 15 millones no pueden cambiar. Se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz era casi inaudible. Tienes razón, me avergüenzo de dónde vine. Me avergüenzo de haber sido criada por un padre que trabajaba como maestro para pagar mis estudios. Me avergüenzo de haber vivido en apartamentos pequeños, de haber usado ropa simple, de no haber nacido en una familia rica. Era la confesión más honesta que Valeria había hecho en años. Y ahora, concluí fríamente, descubriste que tu padre vergonzoso vale más que todos tus amigos ricos juntos. La realización golpeó a Valeria con fuerza total y comenzó a llorar. No lágrimas manipuladoras, sino el llanto profundo de una mujer que acababa de entender la magnitud del error que había cometido. El llanto de Valeria resonó por la sala lujosa durante algunos minutos. No era el llanto manipulador de una mujer tratando de conseguir algo, sino la ruptura emocional de alguien que finalmente comprendió la gravedad de sus acciones. Permanecí en silencio, observando a mi hija desmoronarse ante la realidad que ella misma había creado. Cuando las lágrimas cesaron, Valeria se secó el rostro con el dorso de las manos y me miró con una vulnerabilidad que no veía desde que era niña. «Papá, sé que no lo merezco, pero ¿puedes perdonarme?». La pregunta flotó en el aire como una súplica desesperada. Era el momento que había anticipado durante semanas, desde que descubrí mi herencia. El momento en que tendría el poder de elegir el futuro de nuestra relación. «Valeria», dije lentamente, «antes de hablar sobre perdón, necesitas entender exactamente lo que me hiciste esa noche». Asintió, preparándose para lo que sabía sería doloroso escuchar. «No solo me humillaste en público, destruiste frente a 50 extraños la imagen del padre que trabajó 3 empleos para pagar tus estudios. Te reíste del hombre que se quedó despierto noches enteras cuando estabas enferma. Llamaste peso muerto a la persona que renunció a su propia felicidad para garantizar que tuvieras todas las oportunidades posibles». Cada palabra era una puñalada, y veía a Valeria encogerse en el sofá. Cuando gritaste que los pobres como yo no comen en lugares finos, no estabas apenas rechazando mi presencia en ese restaurante. Estabas rechazando toda mi historia, todo mi sacrificio, todo el amor que dediqué a ti durante 31 años. «Papá, por favor». «No». Mi voz salió firme, sin espacio para interrupciones.
Vas a escucharme hasta el final. Dijiste que te avergonzabas de tener un padre como yo. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Significó descubrir que el mayor proyecto de mi vida, criar una hija decente, había fallado completamente. Valeria bajó la cabeza, incapaz de mirarme. ¿Te divierte saber que tus amigos se rieron de mí? ¿Que aplaudieron tu crueldad? ¿Que brindaron por mi humillación como si fuera motivo de celebración? No, susurró. No me estaba divirtiendo, estaba ¿Tratando de qué? ¿Impresionar a personas que, cuando perdiste todo, ni siquiera contestaron tus llamadas? El silencio de Valeria era más elocuente que cualquier respuesta. ¿Sabes cuál fue la parte más dolorosa, Valeria? No fueron las palabras crueles, fue ver a mi hija, la niña que solía arrullar cuando tenía pesadillas, transformándose en una extraña, fría y calculista, justo frente a mí. Me levanté y caminé hasta la estantería donde guardaba algunas fotos antiguas. Tomé una donde Valeria, a los 8 años, me abrazaba después de una presentación escolar. Esta niña me amaba incondicionalmente. Esta niña se enorgullecía cuando aparecía en la escuela, incluso con mi ropa simple y mi apariencia cansada de quien trabajaba demasiado. Le mostré la foto. ¿Qué pasó con esta niña, Valeria? Miró la imagen y comenzó a llorar nuevamente. Creció y se convirtió en una idiota. Una idiota que confundió éxito financiero con valor como persona. Exactamente, guardé la foto de vuelta. Y ahora esta idiota descubrió que el padre que despreció es más rico que todos los amigos que tanto admiraba. Valeria se levantó del sofá y caminó hasta donde yo estaba. Papá, sé que mis palabras no pueden deshacer lo que hice. Sé que no puedo volver en el tiempo y comportarme como la hija que merecías tener esa noche. Se detuvo frente a mí, con los ojos rojos pero determinados. Pero puedo prometer que, si me das una oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mujer que criaste para ser, no el monstruo en que me convertí. ¿Y si no hubiera heredado este dinero, Valeria? ¿Si aún fuera el mismo hombre pobre y sin clase de antes? La pregunta la tomó desprevenida. Se quedó en silencio por algunos segundos, claramente pensando cuidadosamente en la respuesta. Honestamente, probablemente habría tardado mucho más en reconocer mis errores. El dinero me forzó a enfrentar la verdad sobre en quién me había convertido. Por lo menos estaba siendo honesta. Pero papá, incluso si no tuvieras un centavo, aún estaría aquí suplicando tu perdón. Porque perder todo me hizo darme cuenta de que la única cosa realmente importante que tenía en la vida eras tú, y lo tiré a la basura por orgullo estúpido. Miré a mi hija, realmente la miré, por primera vez en años. Detrás de la arrogancia y el materialismo que había desarrollado, aún existían rasgos de la niña sensible que había criado. Valeria, voy a hacer una pregunta, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Cualquier cosa. Si decido ayudarte financieramente, ¿cómo puedo tener certeza de que no me vas a humillar nuevamente en la primera oportunidad? ¿Cómo puedo confiar en que esta conversación no es apenas desesperación temporal? Respiró profundo antes de responder. No puedes tener certeza, papá. Todo lo que puedo hacer es mostrar a través de mis acciones que realmente cambié. Y si fallo nuevamente, tienes todo el derecho de cortarme de tu vida para siempre. Era la hora de la decisión más difícil que jamás había enfrentado como padre. Caminé hasta la ventana y me quedé observando el movimiento del parque por algunos minutos, dejando a Valeria en la expectativa. Esta era la decisión más importante que tomaría como padre. Dar una segunda oportunidad a la hija que me había traicionado de la forma más cruel posible, o proteger mi dignidad, manteniendo distancia de ella para siempre. Cuando me volteé, Valeria estaba sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, aguardando mi respuesta como una rea esperando la sentencia. Valeria, te voy a contar una historia que no conoces, dije, volviendo a sentarme en el sillón. Cuando tenías 15 años y quisiste hacer aquel intercambio de 3 meses a Canadá, ¿recuerdas? Asintió, sin entender a dónde quería llegar. Pensaste que conseguí el dinero trabajando horas extras en la escuela.
Pero la verdad es que vendí todas mis joyas, incluyendo la alianza de casamiento de tu madre, para pagar ese viaje. Los ojos de Valeria se agrandaron. Papá, nunca me dijiste eso. Vendí porque vi cómo brillaron tus ojos cuando hablaste sobre esa oportunidad. Vi cómo eso era importante para tu futuro, y aún sabiendo que esas joyas eran todo lo que tenía de valor sentimental, no dudé ni un segundo. Valeria bajó la cabeza, claramente emocionada. ¿Sabes por qué te estoy contando esto ahora? No. Porque un padre de verdad no ama apenas cuando es conveniente. Un padre de verdad no abandona a la hija ni cuando ella comete los peores errores. Hice una pausa. Incluso cuando esa hija lo expulsa de un restaurante frente a 50 personas. Las lágrimas volvieron a los ojos de ella. Papá. Pero, continué con firmeza, esta vez será diferente. Si decido ayudarte, será con condiciones muy claras. Valeria se enderezó prestando atención total. Primero, vas a trabajar para merecer esta segunda oportunidad. No quiero apenas disculpas, quiero cambio de comportamiento. Quiero verte tratando bien no solo a mí, sino a todas las personas, independientemente de la clase social de ellas. Sí, papá. Segundo, me vas a devolver cada centavo que invierta en tu empresa. No es regalo, es préstamo, con intereses. Quiero que valores esta oportunidad que estás recibiendo. Por supuesto, como sea. Tercero, si vuelves a faltarme el respeto o faltar el respeto a cualquier persona por prejuicio social, nuestra relación se acaba definitivamente, y esta vez no habrá tercera oportunidad. Valeria asintió vehementemente. Entiendo perfectamente, papá. Y cuarto, mi voz se volvió más suave. Quiero a mi hija de vuelta. La niña cariñosa que me abrazaba cuando llegaba a casa cansado del trabajo. La joven que se enorgullecía del padre, incluso cuando él no tenía ropa de diseñador para usar. Esta vez Valeria no pudo contener las lágrimas. Se levantó y vino hasta donde yo estaba. ¿Puedo abrazarte, papá? Abrí los brazos y por primera vez en años sentí a mi hija abrazarme de verdad. No esos abrazos educados y rápidos de los últimos tiempos, sino un abrazo genuino, cargado de emoción y arrepentimiento. Te amo, papá, y lo siento mucho, mucho, por haber sido tan cruel contigo. Yo también te amo, Valeria. Siempre te amé, incluso cuando me partiste el corazón. Permanecimos abrazados por algunos minutos, ambos llorando, ella de arrepentimiento, yo de alivio por tener a mi hija de vuelta. Cuando nos separamos, Valeria se secó el rostro y preguntó, «Papá, ¿puedo saber cuánto pretendes prestar para la empresa?» 500.000 euros. Sus ojos se agrandaron. ¿500.000? Papá, solo necesito 200 para resolver los problemas más urgentes. Valeria, no vas apenas a resolver problemas urgentes. Vas a reconstruir tu empresa de la manera correcta, con ética, transparencia y respeto por todos los empleados y clientes. Pero 500.000 es mucho dinero. Sonreí por primera vez en la conversación. Para ti sí. Para mí, representa cerca del 3% de la herencia. Y si trabajas bien, en 2 años habrás devuelto todo. En los meses que siguieron, Valeria cumplió rigurosamente todas las condiciones que establecí. Reconstruyó la empresa con una nueva filosofía, tratando a empleados con respeto y manteniendo relaciones honestas con clientes. Más importante, volvió a ser la hija cariñosa que había criado. Adrián volvió con ella después de ver los cambios genuinos en su comportamiento. También se reconcilió con algunos amigos verdaderos, no aquellos que se rieron de mi humillación, sino personas que realmente importaban. En la Navidad de ese año, Valeria hizo cuestión de presentarme oficialmente a todos los nuevos colegas y socios de negocios. «Este es mi padre, Joaquín», decía con orgullo genuino, «el hombre más fuerte y generoso que conozco». Y cuando alguien preguntaba sobre mi profesión, respondía sin vacilación. Fue maestro toda la vida, pero su trabajo más importante fue criarme para ser una mujer decente, algo en lo que casi falló por culpa de mi arrogancia. En esa noche terrible en Le Bernardin, Valeria me había rechazado porque sentía vergüenza de nuestros orígenes humildes. Pero la vida nos enseñó
que el verdadero valor de una persona no está en su saldo bancario, sino en su carácter. Y a veces, las lecciones más importantes vienen a través de las pérdidas más dolorosas. Hoy, 2 años después, Valeria ya devolvió la mitad del préstamo y se convirtió nuevamente en la hija que siempre soñé tener. No porque heredé millones, sino porque el amor de un padre verdadero es más fuerte que cualquier humillación, porque al final la familia no se abandona, incluso cuando ella te abandona primero.